¿Quiénes eran los Nefilim? Uno de los mayores misterios de la Biblia. Salom. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más misteriosos y más debatidos de las Escrituras, los Nefilim. ¿Quiénes eran realmente? ¿Gigantes? ¿Ángeles? ¿Seres espirituales? ¿O seres humanos que cayeron espiritualmente? La Biblia habla de ellos de manera breve, pero profundamente significativa. Precisamente por eso, este tema ha atravesado siglos de interpretación, pasando por la Torá, los profetas, los sabios del Talmud, el Midrash, la Kabbalah y el Zohar. Y lo más importante, esta historia no habla solamente del pasado, habla de nosotros. La primera mención de los Nefilim, el contexto del diluvio. La primera vez que la Torá menciona a los Nefilim es en el libro de Génesis, poco antes del diluvio. No estamos hablando de la primera generación de la humanidad, sino de la generación que llevó al mundo a su destrucción. El texto dice: había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Este pasaje causa asombro. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Qué significa esta unión con las hijas de los hombres? ¿Y quiénes son, finalmente, los Nefilim? La Torá no lo explica de forma directa. Por eso necesitamos recurrir a las fuentes judías para comprender lo que está oculto entre líneas. El significado de la palabra Nefilim. En hebreo, la palabra Nefilim proviene de la raíz nofel, que significa caer. Por lo tanto, Nefilim significa los que cayeron. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Caer de dónde? ¿Del cielo? ¿O una caída espiritual? Esta ambigüedad no es casual, es intencional y abre la puerta a distintas interpretaciones. La caída angelical. El comentarista más famoso de la historia judía es Rabbi Shlomo Yitzhak, conocido como Rashi. Según él, la palabra Nefilim se refiere a seres que cayeron desde un nivel elevado, y al ser llamados hijos de Dios, la Torá sugiere que estamos hablando de ángeles. Rashi explica que estos ángeles recibieron una forma de libre albedrío, al igual que el ser humano, eligieron el camino equivocado, descendieron al mundo y se involucraron con las pasiones humanas. Pero aquí es fundamental hacer una aclaración muy importante. Estos ángeles no son rebeldes en el sentido de luchar contra Dios. En el judaísmo no existe ninguna fuerza que se oponga al Creador de manera independiente. Dios es absoluto, soberano e ilimitado. La idea de un enemigo de Dios es ajena a la Torá. La rebeldía aquí es similar a la de un hijo que desobedece a sus padres. No porque tenga poder contra ellos, sino porque elige actuar en contra de su voluntad. El gran error teológico. Muchas personas interpretan este pasaje como si ángeles rebeldes hubieran creado demonios para luchar contra Dios. Según la tradición judía, esto es un error grave. Creer que existe una fuerza espiritual capaz de confrontar a Dios convierte al Creador en un ser limitado, y eso se acerca peligrosamente a la idolatría. Nada existe fuera del control divino. Todo fue creado por Dios y todo permanece bajo su soberanía. La visión del Ramban, gigantes humanos. Ahora entramos en una segunda interpretación, presentada por Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, un gran cabalista. Para él, los Nefilim no eran ángeles, sino seres humanos gigantes, con una fuerza física fuera de lo común. Cuando las personas veían a estos hombres, fuertes, dominantes y violentos, decían: solo pueden ser hijos de Dios. No porque fueran espirituales, sino porque parecían estar por encima de la condición humana normal. Según Ramban, la caída aquí no fue del cielo, sino una caída espiritual y moral. La corrupción moral antes del diluvio. Esta generación estuvo marcada por un nivel extremo de corrupción. La Torá destaca especialmente el pecado de las relaciones prohibidas. Aún teniendo esposas, estos hombres violentaban mujeres, tomaban esposas ajenas por la fuerza y usaban su poder para oprimir y aterrorizar. Era un mundo sin límites morales, un reinado de miedo, abuso y violencia. Por eso son llamados Nefilim. Cayeron espiritualmente, arrastrando al mundo entero en su caída. El Midrash, el poder espiritual mal utilizado. El Midrash presenta una visión muy cercana a la de Ramban, pero agrega un detalle importante. Estos hombres dominaban la magia y la hechicería. Poseían conocimientos espirituales profundos y habilidades que el pueblo común no podía comprender. Por eso eran llamados hijos de Dios. La gente veía sus acciones y decía: esto no es humano. Sin embargo, estos poderes fueron utilizados de una manera completamente contraria a la voluntad del Creador. El Zohar y los ángeles Azazel y Asael.
Ahora entramos en el nivel más profundo de interpretación. El Zohar, la principal obra de la Kabbalah. El Zohar habla de dos ángeles, Azazel y Azael. Cuando Dios decidió crear al ser humano, estos ángeles cuestionaron, ¿cómo crear a un ser con alma divina, pero con inclinaciones negativas? Dios respondió, ¿acaso ustedes creen que no tienen inclinaciones negativas? Ellos dijeron, si fuéramos humanos, lo haríamos mejor. Entonces Dios los puso a prueba. Nefel, el simbolismo del feto espiritual. Aquí surge un concepto muy profundo. La palabra Nefel significa un feto que no llegó a completar la vida. Según el Zohar, estos ángeles eran seres incompletos, con un gran potencial, pero que no alcanzaron el nivel angelical pleno. Por eso son llamados Nefilim, abortos espirituales. Descendieron al mundo previo al diluvio, recibieron un gran poder y fallaron por completo. Los Nefilim en números, los gigantes de la tierra de Israel. Muchos creen que la historia de los Nefilim termina en Génesis, pero eso no es así. En el libro de Números, cuando los espías entran a la tierra de Israel, dicen, vimos a los Nefilim, hijos de Anak, y a nuestros propios ojos éramos como langostas. Estos gigantes provocaron pánico, humanos con poder sobrenatural. El comentarista Inés explica que eran humanos, pero con poderes espirituales intensos y hasta características físicas fuera de lo normal. Esto sacudió la fe de los espías, una prueba de fe para Israel. Así como Egipto fue una prueba de fe, la tierra de Israel también lo sería. Dios advirtió que los pueblos que habitaban esa tierra eran corruptos y que Israel no debía aprender de sus caminos. Cuando Israel no los expulsó por completo, terminó siendo influenciado, y las consecuencias fueron graves. Ag, rey de Basán. El descendiente más famoso de los Nefilim fue Ag, rey de Basán, un gigante poderoso. Su derrota demostró que no importa el tamaño del enemigo cuando Dios va al frente. Los Nefilim hoy un mensaje atemporal. Según la Kabbalah, los Nefilim no son solo personajes históricos. Representan a personas que recibieron un alma divina, un gran potencial, pero eligieron vivir desconectadas del Creador. Materialismo extremo, deseos sin límites, pérdida de espiritualidad. Esa es la caída moderna. Conclusión. La historia de los Nefilim es una advertencia eterna. Nos enseña que el potencial sin dirección conduce a la caída, que el poder sin ética destruye, y que toda alma necesita aprender a armonizar lo espiritual con lo material. Los Nefilim de pasado quizá ya no caminen entre nosotros como gigantes, pero la caída espiritual sigue siendo una posibilidad real. Que sepamos elegir el camino de la elevación, y no el de la caída.